Wadi Salam, que significa Valle de la Paz, es un antiguo cementerio islámico situado cerca de la ciudad santa de Nayaf, en Irak. A vista aérea parece una extensa ciudad. Sin embargo, poco a poco que nos acercamos, sus peculiares características se volverán más reconocibles. Este cementerio, que bate todos los récords de superficie y número de tumbas, contiene aproximadamente entre 5 y 6 millones de cuerpos, lo que le convierte en la necrópolis de mayor tamaño del mundo. Las tumbas se extienden hasta donde alcanza la vista, y son tantas que superan en número a la población de la mayoría de las ciudades. La gente entierra a sus muertos en este cementerio desde hace cerca de 1400 años. En él hay enterramientos documentados desde el año 600, y se calcula que unos 50.000 cuerpos se siguen depositando en este lugar cada año. Aunque Nayaf es una de las mayores ciudades de Irak, con una población cercana a los 600.000 habitantes, la ciudad de los muertos adyacente cuenta con una población de millones. El enorme cementerio cubre una superficie de más de 601 hectáreas, lo que equivale a 6 kilómetros cuadrados, que es el tamaño aproximado de una ciudad pequeña de los Estados Unidos. Aunque en la documentación de la UNESCO dice que ocupa 917 hectáreas y supone un 13% de la superficie de la ciudad. Contiene los restos de millones de ciudadanos del pueblo llano, así como de cientos de reverenciadas figuras religiosas islámicas, clérigos, líderes sociales y políticos. El cementerio está además ubicado cerca del santuario del Imán Ali, siendo este el primer creyente musulmán. Por esta razón, casi toda la población musulmana chií de Irak solicita ser enterrada aquí. Wadi Salam es el único cementerio del mundo en el que el proceso de enterramiento continúa siendo el mismo desde hace 1400 años. Este camposanto alberga numerosas tumbas construidas con ladrillos cocidos y yeso que varían en altura. Entre las lápidas se pueden encontrar también criptas familiares del tamaño de una pequeña habitación construidas por los más pudientes, a menudo coronadas por cúpulas. Las tumbas de los años 30 y 40 tienen su propio estilo, se elevan hasta los 3 metros de altura y están rematadas por piezas redondeadas para que la gente pueda verlas, destacando por encima de las tumbas vecinas. Se dice que cada cripta tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 50 cadáveres, y en ella se realizan varios funerales a diario. También se llevan a cabo enterramientos en criptas subterráneas que solo son accesibles por medio de una escalera de mano. Wadi Salam no es exclusivo para los seguidores de la escuela chií del Islam, y en él se hace poca diferencia entre ricos y pobres. También hay quienes pagan de antemano por ser enterrados en los lugares más privilegiados de este lugar. A este cementerio han llegado difuntos de todo el mundo, procedentes del sudeste asiático, la India, Pakistán, Irán, el Golfo Pérsico y otros países. Curiosamente, los libaneses tienen su propia parcela en el cementerio, remontándose el primer entierro de un libanés en el lugar en el año de 1964, cuando los restos mortales del jeque Mohammad Sadiq fueron traídos aquí para su descanso eterno. La importancia histórica de Wadi Salam radica en el hecho de que alberga algunas de las más antiguas tumbas musulmanas conocidas, y en que es además el lugar en el que se ubica el santuario del Imán Ali. Este anteriormente mencionado era primo y yerno del profeta Mahoma, y gobernó el califato islámico del año 656 al 661. Fue el primer varón en aceptar la nueva fe y convertirse al Islam. Muchos otros profetas, reyes, princesas y sultanes están enterrados en este cementerio. La tradición chií sostiene que Abraham compró tierras en Wadi Salam, y que Alí consideraba que Wadi Salam formaba parte del paraíso. Este camposanto tiene una gran importancia dentro de las creencias chiítas, ya que se considera que las almas de todos los fieles, hombres y mujeres, acabarán por trasladarse algún día a Wadi Salam, sin importar dónde estén enterrados sus cuerpos. Algunos rituales llevados a cabo antes de los enterramientos incluyen prácticas como lavar y envolver el cuerpo en el propio cementerio, rezar oraciones funerarias en el interior del santuario del Imán Ali, llevar al difunto hasta dar 3 vueltas con él en torno al santuario y recitar algunos versos del Corán. En el cementerio se siguen llevando a cabo las inhumaciones desde hace más de 1400 años, y diariamente se celebran en él más de 100 funerales, por lo que el tráfico entre sus calles es tan bullicioso como el de la propia ciudad, y tiene que estar regulado por el Departamento de Salud del país para evitar posibles epidemias.
La mayoría de los musulmanes de Irak, e incluso de Irán, tienen a algún familiar sepultado en Wadi Salam, así que las parcelas se agotan y eso lleva al elevado costo del terreno para sepultura, y eso que la mayoría no está en condiciones de pagar lo que se pide. Un hueco en el centro de este cementerio se cotiza a más de 5 millones de dinares, lo que equivale a más de $38.000. Cúpulas y torres marcan la diferencia socioeconómica, pero simples ladrillos y como mucho yeso son los materiales habituales. Hay que tener en cuenta que en la concepción arquitectónica árabe lo importante es el interior y no el exterior. En años más recientes, se ha incrementado la presencia militar en la zona, debido a la frecuencia con la que suceden los actos violentos en el lugar. Durante la invasión de Irak del año 2003, combatientes armados de las milicias iraquíes utilizaron a menudo el cementerio para ocultarse y emboscar a las unidades enemigas en su avance. La violencia que lleva azotando Irak en todo momento desde el año 2003 y la consecuente alta tasa de mortalidad han tenido como consecuencia una extraordinaria expansión del Camposanto, aumentando su superficie en un 40% en los últimos años. Se estima que durante este tiempo se enterraban allí entre 200 y 250 cadáveres diariamente. Sin embargo, en 2010 este número había disminuido en promedio a 140 entierros diarios. El cementerio va creciendo todos los años, primero por los combates contra las fuerzas estadounidenses y posteriormente por las guerras sectarias de los años 2006 a 2007, cuando chiitas y sunitas se mataban los unos a los otros, y finalmente en las batallas del 2008 con el ejército iraquí. A partir del 2014, coincidiendo con el conflicto con el Estado Islámico, se tiene noticia de que el cementerio se está quedando sin parcelas, por lo que muchas están siendo robadas, otras vendidas ilegalmente o improvisadas. Wadi Salam se encuentra en la actualidad en la lista tentativa de la UNESCO para registrarse en el futuro como Patrimonio de la Humanidad. En general recuerda un poco a la ciudad de los muertos de El Cairo en Egipto. ¿Qué te ha parecido el cementerio más grande del mundo? Un lugar que ha existido por más de 1400 años. Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.